Continúo compartiendo. Y vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde está mi? Ahí está. La vena mesentérica inferior. Aquí vemos los territorios de drenaje, ¿no? Incluso aquí este esquema me encanta de anatomía. Es todo lo que ustedes están viendo de dibujos son Netter. Me encanta el Netter. Si ustedes revisan el compendio de Netter, que son puras láminas de dibujos, es lo mejor que pueden hacer porque van a recordar todo lo que ya saben de primer año. No necesitan leer una letra, solo revisan láminas y ¿qué base de drenaje tiene, ¿no es cierto? Va a drenar el intestino izquierdo, el sigmoides, y su flujo, acuérdense que el flujo dentro de las venas es laminar, ¿no es cierto? Y van a ver cómo se demarca incluso el flujo que está en morado, va a correr dentro de la porta en el lado izquierdo de la porta. Y se va a ir predominantemente a drenar hacia el lóbulo hepático izquierdo, todo el flujo que venga de colon izquierdo. Por lo tanto, un cáncer en el colon izquierdo va a tener mayor posibilidad, o las metástasis que encuentren ustedes en el lóbulo hepático izquierdo probablemente van a venir de órganos del lado izquierdo, ¿ya? Eso es importante de conocer al momento de tener dudas diagnósticas, ¿ya? Me parecería un detalle muy poco importante, pero es súper importante. Los cánceres que vienen del colon derecho y porque metástasis primero y por qué tiene metástasis pulmonar. La explicación es el drenaje venoso. El drenaje venoso de estos segmentos va directamente al torrente de la cava. Puede saltarse perfectamente el hígado, completamente sano, y haber metástasis primero en pulmón, ¿ya? Entonces, importante conocer el flujo, el flujo laminar y la anatomía de drenaje de los órganos distintos, ¿no? Entonces, ya hemos visto la anatomía anatómico y de todo el detalle anatómico que tenemos adquisiciones de imagen. Por ejemplo, en la disección aórtica, la imagen no es muy clara, pero por concepto la disección aórtica es la presencia de un espacio donde no debería existir, ¿no es cierto? La íntima, las paredes de la aorta están conformadas por varias capas, ¿no es cierto? La adventicia, la muscular, la íntima y el endotelio. Entonces va por algún motivo, que puede ser ateromatosis, úlceras ateromatosas, infecciones, o puede ser de causa traumática, se va a romper la capa, una de las capas de la íntima, y va a escaparse la sangre y va a empezar a disecar en un espacio entre la muscular y la íntima. Va a empezar a disecar el mismo flujo sanguíneo y va a aumentar un espacio y va a crear un espacio donde no debería haber sangre, y va a empezar por el flujo mismo, va a empezar a entrar sangre a un espacio donde no debiera entrar, y se va a acumular la sangre, y esa es la disección, ¿ya? Esta disección va a poder progresar, y generalmente progresa desde el origen de donde está la lesión en la pared hacia distal, ¿ya? Dependiendo de dónde es el origen, si se origina en la aorta ascendente, el lugar de donde está escapando la sangre, el defecto de la pared, es tipo 1. Si se origina a nivel, o si está afectando también el callado, va a ser tipo 2. Progresivamente hacia distal, puede también subir la disección a los vasos del cuello, taparlos, ocluirlos y producir infartos cerebrales, ¿no es cierto? Lo propio está iniciándose a nivel aórtica,
también esa disección puede progresar hacia las arterias coronarias, como son de muy pequeño calibre, pueden obstruirse, la luz verdadera por completo y corazón, infartos cardíacos. Entonces es muy importante reconocer el punto de origen de ruptura de la pared, desde donde se origina la disección y qué afecta a la rama del tronco celíaco. Miren cómo esta es la luz falsa y esta es la luz verdadera. Está llegando todavía la sangre a través de la luz verdadera, pero ya está estenótico. Aquí la luz falsa pues ha crecido más. Miren cómo apenas está llegando la sangre por la luz verdadera. ¿Ya? Entonces eso es muy, muy importante de tener en cuenta y valorar, porque pueden haber infartos intestinales, ¿no es cierto? Y la isquemia, pues como les había comentado, es una de las complicaciones más importantes en la disección aórtica. Aquí vemos la luz verdadera, la luz falsa. Tenemos que ver si es que muchas veces los órganos se están irrigando a través de la luz verdadera y no a través de la luz falsa. Miren aquí el flap de disección es como un tabique que no capta contraste, que divide la luz verdadera de la luz falsa. Vemos cómo hay mayor cantidad de contraste siempre en la luz verdadera y menos concentración en la luz falsa. ¿Ya? Y tenemos que reconocer anatómicamente cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa para distinguir de dónde se están irrigando los distintos órganos, porque si al final vamos a tratar esta disección, vamos a poner una prótesis y ocluimos la luz falsa, puede ser que algunos órganos estén ya irrigados a través de la luz falsa y tengamos y provoquemos con el tratamiento una isquemia. ¿Ya? También existe otro tipo de lesión que es la que en general va a preceder a la disección aórtica, que es la úlcera aterosclerótica, y que va a producir, cuando no se produce una disección, va a producir un hematoma intraparietal. También tenemos que reconocerlo, ¿no? Tenemos acumulación, aquí tenemos la luz de la aorta descendente, cambios ateroscleróticos, trombos parcialmente calcificados, y vemos aquí un defecto en su pared y está como un chichoncito de contraste que está protruyendo hacia la pared vascular, ¿ya? Esto es una úlcera, un defecto en la pared y pues este chichoncito puede irse acumulando y acumulando. Esto es con contraste y lo demostramos con bastante facilidad, muchas veces en estudios sin contraste, donde acuérdense, tanto la disección aórtica como la úlcera aterosclerótica van a producir, si son agudos, van a producir dolor torácico o dolor abdominal, depende de dónde se esté iniciando la lesión, y dependiendo también si hay fenómeno de isquemia en algún órgano secundaria a esta disección, va a haber dolor en distintos lugares de la anatomía, ¿no? Y podemos reconocer aún sin contraste cómo la sangre se está acumulando en un espacio que no corresponde. La sangre va a ser hiperdensa espontáneamente en tomografía, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos cómo esto es un hematoma. Le ponemos contraste. La luz verdadera es esta que sí, por la cual va a correr contraste, y la luz o la parte donde está disecada no va a tener contraste. Vemos aquí distintos tipos esto es las lesiones aneurismáticas que se pueden dar también en cualquier segmento de la aorta. En este caso estamos hablando del segmento abdominal. Esta es una dilatación aneurismática donde no hay un defecto de pared, ¿ya? Es simplemente un ensanchamiento de la pared y es un aneurisma fusiforme. El aneurisma sacular, en cambio, es un
es un defecto, o sea, no hay tampoco un defecto de pared, pero sin embargo es solamente un segmento que protruye de la pared, ¿no? Y tenemos los pseudoaneurismas, que también puede ser un segmento de protrusión de la luz vascular, pero a través de un defecto de la pared, ¿ya? Esta es la diferencia en un aneurisma verdadero de un pseudoaneurisma. En un aneurisma verdadero, todas las capas de la pared del vaso están preservadas. En un pseudoaneurisma hay un defecto en la pared que permite la salida de sangre y que está contenido por los tejidos vecinos, ¿ya? Este es mucho más peligroso que este. Y tenemos que reconocer entonces y diferenciarlo por imagen. Se puede hacer si es un aneurisma o si es un pseudoaneurisma. Tenemos que consignarlo para que el cirujano vascular haga una planificación del tratamiento. Si va a ser conservador, si va a entrar a operar. Es muy importante la diferenciación de esas dos, perdón, de estas dos entidades. Aquí tenemos ejemplos, un aneurisma saccular. Tenemos que medir cuánto es el diámetro, si está trombosado o no, cuánto es la luz permeable, cuánto es la longitud, si hay riesgo de que se rompa, si hay signos de que esté rompiéndose, si hay hemorragia, ¿no es cierto? En este caso, en este aneurisma, no hay ninguna alteración, es un trombo muy grande, tiene una superficie o una luz permeable, muchos cambios ateromatosos, la pared está desplazada, la pared con los cambios ateromatosos está desplazada hacia la periferia, la grasa alrededor del aneurisma no está completamente limpia, negrita. En este otro caso, cuando hay una ruptura, vemos cómo se pierde el contorno de la pared, ¿no es cierto? No está todo completo y además hay aumento de la densidad de la grasa alrededor. En este paciente ha habido una ruptura, se está perdiendo sangre a través de algún defecto y hay un hematoma retroperitoneal, ¿ya? Cuando hay dolor abdominal en un paciente que ya conocemos que tiene un aneurisma, eso puede ser un signo inminente de ruptura, ¿ya? A mayor diámetro del aneurisma, mayor riesgo de ruptura que tiene. Y tenemos que controlarlo generalmente para ver si está progresando el diámetro en el tiempo. Los controlamos cada 6 meses para ver la velocidad de crecimiento del aneurisma y cuando siguen un ritmo muy acelerado de incremento de diámetro, también eso es, nos aumenta el riesgo de que se vaya a romper en algún futuro próximo, ¿ya? Bien. Los pseudoaneurismas que habíamos hablado, que no son aneurismas verdaderos, sino que es la protrusión de sangre contenida por elementos histológicos adyacentes a un defecto de la pared del vaso, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, un pseudoaneurisma que está contenido a nivel retroperitoneal. En otro nivel, el mismo pseudoaneurisma contiene contraste en menos concentración, y aquí lo vemos en una reconstrucción coronal, MIP, como el aneurisma está contenido por los elementos de sostén que están rodeando la aorta retroperitoneal. Bien. El tratamiento, nosotros vamos a colocar prótesis que pueden ser endovasculares o extravasculares. En este caso es una prótesis endovascular con componente no solo aórtico, sino también ilíaco. Vamos a reparar. Complicaciones podemos nosotros planificar porque les vamos a dar las medidas, el largo, el ancho del vaso para que fabriquen un molde para el paciente. Y también podemos nosotros ayudar en el control posterior al tratamiento, porque pueden haber complicaciones como esta, por ejemplo, aquí vemos la prótesis que está dentro de la luz vascular del aneurisma, pero vemos cómo hay salida de contraste por fuera de la prótesis. Esto no puede, esto es patológico, ¿ya? Entonces aquí esto se llama un endoleak, ¿ya? Entonces eso tiene que entrar el cirujano a reparar porque se va a ir acumulando la sangre y puede producir una hemorragia a futuro. Eso es una complicación post-quirúrgica.
Podemos también tratar las estenosis, ¿no? Por ejemplo, aquí la arteria, una de las arterias está completamente trombosada, no está permitiendo o está permitiendo el paso de sangre, pues por algún lugar que prácticamente no lo vemos, debe ser un paso muy filiforme y pasa la sangre hacia distal y podemos demostrar también en este otro vaso lo mismo, cambios ateroscleróticos calcificados que producen una estenosis en el origen de este vaso, que es la arteria celíaca, el tronco celíaco. Y bueno, podemos planificar la revascularización, colocación de stents, etcétera, ¿no? Los vemos en forma adecuada. Miren cómo cómo son los cambios ateroscleróticos en un paciente con enfermedad vascular aterosclerótica, ¿no? Estas son placas de calcificación de los ateromas, ¿no? Entonces pueden producirse múltiples segmentos estenóticos. Nosotros no solamente vamos a valorar uno, sino varios, ¿no? Es un trabajo muy minucioso que nosotros tenemos que hacer una revisión de esas, no sé, miles de imágenes que tenemos y necesitamos pues nuestra herramienta adecuada. ¿Ya? Aquí tenemos la arteria mesentérica superior, el contraste llegando bien, no hay una placa de ateroma aquí, pero no produce una estenosis significativa. Sin embargo, este paciente con dolor abdominal, signos de isquemia intestinal, y le pidieron este estudio. Vemos el stop. A partir de aquí no pasa contraste distal. Aquí hay un trombo que está ocluyendo totalmente la arteria. El intestino se está muriendo. Esta es una emergencia médica, se tiene que solucionar, porque si no el intestino se le muere y el paciente se muere. La reconstrucción en 3D, el mismo vaso, la mesentérica superior, y no pasa el contraste más allá. Y los intestinos no se están contrastando. Son intestinos completamente isquémicos que en muy pocas horas van a morirse, y eso es un diagnóstico o un pronóstico ominoso para el paciente. Otra isquemia, contraste llegando, angiotac arterial, y vemos como hay un stop, y la arteria principal, esta vendría a ser la mesentérica, ¿no es cierto? Está toda ocluida, no pasa sangre, entonces todo el segmento intestinal que está irrigado por este segmento vascular, por estas ramas, se va a morir, oclusión completa. Y bueno, el cirujano, si ya murió el intestino, si ya pasaron varias horas y el intestino está muerto, bueno, entrar a explorar, ver si lo puede revivir o no, si es que pueden revascularizar ese segmento arterial, y si no, va a tener que, nosotros le damos el plano, la guía de qué lugar a qué lugar él tiene que sacar intestino muerto. Nosotros le podemos decir qué longitud de intestino está ya muerta, y si es viable o no la vida también con el resto de intestino viable que va a quedar el paciente después de la cirugía, ¿no es cierto? Muchas veces ya el cirujano decide no operar porque todo el intestino está muerto, y eso es incompatible ya con la vida y no vale la pena ni siquiera operar, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros hagamos un estudio muy minucioso de todas estas imágenes, ¿no? Bien. También hay síndrome isquémico no solo arterial, también hay isquemia venosa, también hay oclusiones de los vasos venosos en el abdomen, y podemos ver la trombosis de la mesentérica inferior. Puede ser por un trombo o por compresión extrínseca o infiltración por tumores, como en este caso. Aquí vemos una lesión que está ocluyendo tanto el drenaje de la mesentérica, de la vena mesentérica, y aquí está la confluencia con la porta y parte de la luz de la desembocadura de la vena esplénica, ¿ya? Vemos como aquí no hay contraste, una masa y la oclusión de todo este segmento vascular. Y obviamente va a haber signos de isquemia mesentérica, pero signos venosos, cambios venosos. Por lo tanto, también nosotros tenemos que reconocer la clínica de un infarto venoso, de un infarto mesentérico, y considerar
la diferencia de técnica que tenemos que usar para hacer nuestra angioTAC, en fase arterial o en fase mesentérica. Aquí vemos otra imagen de trombosis, el mismo vaso. Perdón. Aquí hay luz en la porta y en la esplénica que está llegando a la porta, más el confluente venoso mesentérico está prácticamente trombosado por completo. ¿Ya? Misma imagen. Y todos los cambios intestinales que conlleva. ¿Ya? Entonces, la isquemia es la disección, aneurismas, pseudoaneurismas en la aorta o en cualquier otro vaso, el síndrome isquémico, y otra cosa de utilidad es la evaluación de la anatomía vascular para el trasplante renal. Los donantes renales los valoramos en su anatomía para saber si son buenos candidatos a un trasplante o no. Un donante de riñón, un candidato a donante que tiene más de un tronco arterial vascular, ya no es candidato a ser donante por mucho que haya compatibilidad para ser donador, compatibilidad histológica. ¿Por qué? Porque generalmente las otras arterias que son accesorias pues van a tener menor calibre y es muy difícil el procedimiento de anastomosar estos otros vasos. Alarga la cirugía y aumenta el riesgo de que el lugar de anastomosis se estenose, se ocluya y se pierda parte del riñón y vamos a tener infartos del injerto muy, muy precoces. Por lo tanto, no son candidatos y tenemos que evaluar. Muchos de estos vasos son muy, muy delgaditos, por lo tanto se necesita bastante experiencia en analizar las imágenes porque muchas veces se pueden pasar por alto pequeños vasitos que son filiformes del tamaño o del diámetro de un pelito, ¿no? Entonces tenemos que valorar muy adecuadamente. Nosotros les damos las dimensiones, longitudes, número de vasos. También analizamos los vasos venosos. Vean cómo aquí este vaso es accesorio, esta es la arteria renal principal, aquí tiene otro vaso accesorio, este paciente por lo menos del lado izquierdo no es candidato, aquí tenemos otra, esta es una arteria renal secundaria, esta es primaria, dos vasos, tampoco es candidato, tenemos dos vasos, una principal, otra secundaria, dos vasos, no son candidatos. Muchas veces tienen un tronco único, pero que se bifurca precozmente. Esto tiene que saberlo el cirujano antes de planificar la cirugía. No es una contraindicación para que sea donante, sin embargo, una bifurcación precoz en el proceso de extracción del riñón tiene que conocerse para no lesionar esta rama que va a estar extrarrenal y tener mucho cuidado de no lesionar estas ramas. ¿No? Trasplante renal, también nosotros no solamente vamos a valorar la parte arterial, sino también la venosa y la parte de la anatomía del sistema de la vía urinaria, sistema bilocalcial, si son dobles, si hay doble uréter, no hay doble uréter, todo eso lo valoramos en una angioTAC renal para ver si hay para donantes renales. ¿No? Anatomía venosa, troncos únicos, a veces pueden ser 2, a veces pueden ser 3, complica mucho la cirugía, el trayecto de estos vasos para poder sacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, el drenaje venoso del riñón izquierdo es retroaórtico, que no es lo habitual, es una variante, por lo tanto tenemos que decirle al cirujano dónde está, qué dificultades va a tener para poder hacer la extracción de este tronco. Acuérdense que necesita vasos, arterias y venas para el donante, se saca todo. ¿Ya? Podemos también valorar con angioTAC la enfermedad vascular renal, las causas de hipertensión arterial, pueden ser de causa vascular por estenosis de la arteria renal. Podemos ver estenosis de origen ateroscleróticos que son siempre a nivel del origen. O podemos ver la enfermedad o de la misma pared vascular, que esto se da en personas más jóvenes sin enfermedad aterosclerótica, que es la displasia fibromuscular, es una enfermedad en la misma pared de la arteria, que hace que sea gordita y no solamente toma el segmento proximal, sino que hace que la pared se vea de esta manera toda irregular, tortuosa,
en toda su longitud. Y podemos diferenciar entonces una displasia fibromuscular que probablemente no la vamos a poder solucionar con procedimientos endovasculares y sí vamos a poder solucionar una estenosis focal con un procedimiento endovascular de dilatación cuando sea de causa aterosclerótica, como es este caso, una estenosis segmentaria proximal, el resto de la luz vascular completamente normal, ¿ya? Y vamos con este tratamiento a nivel de las placas de trauma que están estenosando. Vamos a curarle de su enfermedad de hipertensión arterial al paciente. En estos pacientes eso no es posible. Bien. Entonces, tener en cuenta siempre, chicos, todos estos estudios que hemos visto son, desde el punto de vista técnico y diagnóstico, son maravillosos, pero siempre considerar que conllevan altas dosis de radiación. Necesitamos equipos muy buenos, como mínimo 16 cortes tiene que tener el equipo. Los ultra rápidos de 64 cortes conllevan menos radiación todavía que uno de 16, a pesar de que uno de 16 la resolución es fantástica. Tal vez tendríamos una consideración si es que pudiéramos incluso disminuir aún más la radiación con equipos de mayor cantidad de cortes, ¿ya? ¿Qué ventajas tenemos? Son muy veloces, se tarda segundos en realizar el estudio, son fiables, sin embargo, pues el costo es no más considerable, pero pues mucho menor que una cirugía, eso sí se los aseguro. Podemos encontrar hallazgos o diagnósticos adicionales porque no solamente vamos a ver la luz vascular, sino todo el interior del abdomen. Por ejemplo, en la isquemia mesentérica, no solamente vemos el vaso ocluido, sino también el segmento de intestino que está afectado y vemos muchas otras hallazgos adicionales, ¿ya? Una de las inconvenientes es que necesitamos contraste endovenoso a alta concentración. Pacientes alérgicos al yodo no pueden, pacientes con insuficiencia renal no pueden usar el contraste. Alternativas que tenemos son la angioresonancia y la ecografía. Ninguna de estas conlleva radiaciones. La angioresonancia es bastante más cara y la ecografía es un poco más limitada en la extensión de los vasos que nosotros podemos valorar y en la exactitud de las mediciones, ¿ya? Pero, sin embargo, son alternativas, ¿ya? Cuando realmente no se puede hacer un angiotac. ¿Qué más? Es una herramienta excelente cuando está bien utilizada, nos permite hacer muchos diagnósticos, planificación de tratamiento, seguimiento de enfermedades, y disminuye pues la necesidad de hacer procedimientos invasivos solamente con el objetivo de hacer diagnóstico. Eso es importante y acordarnos mucho de la cantidad de radiación que conllevan. Eso es muy importante, no podemos pedirle a todos ni a cualquier paciente, son pacientes que debemos saber nosotros seleccionar antes de solicitar este tipo de estudios. Si hay alguna pregunta, chicos. No tenemos preguntas. No hay preguntas, chicos. Bueno, entonces con eso hemos terminado la clase. Hemos terminado también conmigo las clases teóricas. Espero que los temas que hemos revisado conmigo les hayan sido interesantes en primer lugar, que no se hayan dormido en mis clases, aunque parece que la mitad sí se duerme. En todo caso, pues espero que sea útil y que lo apliquen, por favor, en su vida profesional. Que les quede algo, y si les va a quedar algo, que les quede el tema de la radiación, que les quede el tema de que la anatomía es muy importante de conocer para poder hacer buenos diagnósticos. Bien, chicos, muchas gracias por todo y con ustedes nos vamos a volver a ver con todos en los exámenes, supongo, tercer parcial y en
en los finales, ¿ya? Con los chicos con que tengo clase práctica hoy día, por favor nos vemos en el link que ha mandado su compañera y nos cambiamos ahorita mismo, ¿listo? Que estén bien, chicos. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Gracias, Hasta luego.